Buenas noches, hermanos. Pues aquí estudiando la palabra del Señor y pues en este tema que vamos a ver hoy va a ser el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Como sabemos, durante la semana esta, que la última semana que el Señor tiene aquí en la tierra y todo lo que nos mencionan los evangelios de su crucifixión, su muerte y su resurrección. Entonces, aquí vamos a ver ahora Juan 19, del versículo 38 al 42, para que nos demos una idea, ¿no? Estamos tratando realmente con un hecho muy importante, digamos, de los grandes hechos históricos del Evangelio. Por eso es mencionado en los 4 Evangelios, pero realmente, ¿qué es el Evangelio? Y Pablo nos da claramente una explicación en 1 Corintios 15, 3 y 4, donde dice la palabra del Señor: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y pues estos son los hechos centrales realmente del Evangelio. Nuestra salvación se basa en la relación que se tiene con estos hechos y con la persona de Jesucristo. Y es una pregunta: ¿usted confía en Él? En lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo en su muerte en cruz, y que tuvo una muerte sustitutiva y redentora para usted, para mí, y dice uno, para todo que en Él cree. Entonces, esto es la base de los evangelios, ¿no? Y el tema es, realmente aquí vamos a ver 2 hombres que Dios los utilizó, a José de Arimatea y a Nicodemo, y nos va a enseñar el gran valor que se tiene, a pesar de que estos hombres no se ven en otros capítulos o en otras palabras del Señor, digamos, en los 4 evangelios, más que en estos, pero son hombres que Dios los utilizó con un propósito especial, ¿no? Que dieron la cara en los momentos difíciles. Y aquí literalmente a veces nos hemos visto nosotros en situaciones difíciles, donde podemos decir, como amigos, como padres, hemos demostrado la valentía, ¿no? O madres también, la valentía hacia nuestros seres queridos, que sabemos que si se encuentran en una situación difícil, pues damos la cara por ellos en el momento de que ellos lo requieren, ¿no? Por lo regular, podríamos decir en peleas, que no es lo adecuado, o también en alguna necesidad económica. Si nosotros amamos a la gente que se encuentra cerca de nosotros, nosotros vemos la manera de poderlos ayudar, ¿no? Que salieran de ese problema fácilmente. Y ahí estamos dando, pues, un acto de valentía de nuestra parte en ayudarlo. Aunque a veces también sabemos que hay situaciones que no podemos respaldar, ¿no? Que nos da miedo o cobardemente huimos de la situación, porque pues esto puede afectar nuestra persona. Y como se los mencionaba yo anteriormente, podía ser pues ayudarlos económicamente. A veces se han acercado familiares a nosotros y por X situación pues no los ayudamos, ¿no? No sé si porque no contamos con los recursos o por miedo a que podamos perder ese dinero y ya no les vuelvamos a ver, ¿no? Pero literalmente es un ejemplo de lo que aquí José de Arimatea y Nicodemo hacen al Señor, el servicio que ellos prestan. Y pues para dar inicio a estos versículos, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener estos momentos en las manos del Señor. Y Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre hermoso, porque tú un día viniste aquí y sabías a lo que venías, Padre Celestial, a venirnos a dar esa obra redentora, Padre bendito, para que nosotros fuéramos perdonados de todo lo malo que hemos hecho y haremos, Padre, porque nosotros no somos perfectos como tú. Sabemos que fallamos, Padre bendito. Dice uno, tiro por viaje. Estamos tan acostumbrados al pecado que se nos hace costumbre. Y Señor, por tu inmenso amor hacia nosotros, tú viniste
a romper con todas estas ataduras que teníamos, Señor, y ahora tenemos un juez hasta nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre hermoso, por ese amor que has tenido con nosotros, y te pido, Señor, estos momentos para que nosotros sigamos aprendiendo de tu palabra, Padre hermoso. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título le puse "No te ocultes de la verdad". Y como tema, pues dice, demuestra tu valentía. Vayamos ya entonces directamente a la palabra del Señor y vamos a ver Juan 19:38, el primer capítulo de este tema, y dice así la palabra del Señor. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí, pues, sale el primer personaje, ¿no?, de los ocultos, y lo dice la palabra del Señor. Estaba oculto y era José de Arimatea. También Nicodemo, ahorita vamos a ver a Nicodemo. Dice, eran seguidores de Jesús a escondidas, ¿no? ¿Y por qué a escondidas? Pues es que ellos tenían una posición privilegiada dentro de la comunidad judía. José de Arimatea era miembro de honor del Sanedrín, y Nicodemo también era un miembro del concilio. Y si recordamos a Nicodemo, que fue el que fue a visitar a Jesús por la noche para que no fuera descubierto. Y estos dos personajes, sin embargo, no les importó arriesgar su reputación. Y esto era para obediencia al Señor, para darle sepultura a Jesús. Eran, digamos, unos creyentes a escondidas. Dice, se ocultaba de sus amigos, de sus compañeros, no sé, pero ellos tenían miedo. Y ahora les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes ocultan de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo? Si es así, creo que este es el momento de salir, ¿no? Y de ese encierro que nos encontramos por miedo, y realmente proclamar por fe y por amor el Evangelio del Señor, como aquí lo hicieron estos dos hombres que utilizó el Señor, ¿no? Y aquí nuevamente Nicodemo y José de Arimatea, dice uno, pues habían permanecido ocultos, pero Dios los tenía preparados para un propósito, que conocían realmente los corazones o el corazón de Jesús, que ellos también sabían y amaban al Señor de todo corazón y con amor. Y es por eso que cuando el Señor los utilizó, sabíamos que lo que le pidieran, ellos lo iban a poder realizar, ¿no? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Era su entierro, ¿no? Y estos hombres le dieron en ese momento, digamos, uno de los mejores entierros que podía tener Jesús. Porque si recordamos, fue acusado como criminal, y realmente para las leyes romanas era que el cuerpo estuviera ahí colgado y fuera alimento para las aves, las carroñeras. Entonces, pues ese gran propósito de que se pudiera, estos dos hombres que estuvieran ocultos, pues recordemos que salieron en el momento cuando sus discípulos, que eran 12 y que habían estado durante todo su recorrido de estos 3 años con Jesús, en el momento que pudieron haberse requerido de estos 12, salieron huyendo por miedo, por temor. Entonces, estos hombres los utilizó el Señor, porque ya sus discípulos, dice uno, habían estado dispersos por todos lados como ovejas sin pastor. Entonces, el Señor aquí muestra todo el propósito que Él ya tenía, y que todo se tenía que cumplir al pie de la letra, y que estos hombres iban a responderle en el momento justo, ¿no?
continuemos con la palabra del Señor. Ahora vamos al 39 y 40 de Juan 19 y dice la palabra: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí nos menciona Juan al otro discípulo ya también, ¿no? A Nicodemo. Y dice que también da la cara para continuar con la obra del Señor, de Jesús, y que era ahora la preparación. Primero fue Jesús de Arimatea, rogó para que le entregaran el cuerpo. Y aquí Nicodemo estaba entregando las especies aromáticas, los perfumes, con lo que realmente acostumbraban a enterrar a los judíos. Y estos hombres realmente cambiaron, no por su vida propia, no, sino fue por la muerte de Jesús, porque estaban descubriendo realmente quién era Jesús, y eso hizo que saliera a flote a ellos esa fe, esa proclamación y esa acción, ¿no? Porque primero es tener fe, proclamarlos, y de ahí dice uno a la acción. Ellos fueron, uno rogó y le dieron el cuerpo, y otro empezó a llevar lo que se requería para embalsamar al Señor, poderlo preparar para su entierro. Y estos dos hombres realmente eran de carácter muy parecido, ¿no? Porque ya dice uno, habían visitado el Nicodemo a Jesús de la noche. Aquí realmente estos hombres los utilizó el Señor para proteger el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense si no hubieran llegado las aves y hubieran acabado con el cuerpo de Cristo, porque era la costumbre. Pero el Señor tenía un propósito, tenía todavía que demostrar que la palabra del Señor se iba a cumplir al pie de la letra y que Él iba a resucitar al tercer día. Entonces, aquí ellos lo estaban preparando de la mejor manera. Y dice uno, pues, en los otros evangelios se menciona, y ya lo habíamos visto anteriormente, estos perfumes aromáticos y estas esencias realmente eran muy caras en ese tiempo. No eran fáciles de conseguir y hubieran pensado, ¿no? Bueno, estos hombres, ¿para qué gastar tanto si sabían que el Señor iba a resucitar al tercer día? No, porque Él merecía ser enterrado como un judío por esas leyes que expresaban que tenía que tener un entierro digno y no como un ladrón. Y dice uno, pues esto es extraño, ¿no? Porque si recordamos en el primer versículo, estos hombres eran gente importante dentro de los judíos, ¿no? ¿Por qué no habrían abogado antes de que hubiera sido crucificado nuestro Señor Jesucristo? Pero imagínense si hubiera abogado, hubieran salido en ese momento y que Pilato les hubiera dicho, ok, ustedes pues tienen un estatus de vida aquí, los judíos, le vamos a soltar a Jesús. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera terminado la obra de nuestro Señor Jesucristo, esa obra redentora que era la salvación de nosotros. Entonces, Dios permitió que estos estuvieran ocultos y que el propósito se tenía que cumplir conforme estaba escrito en las Escrituras. Y esa era nuestra redención. Entonces, estos dos hombres tenían el propósito. Y también podemos ver de estos dos hombres, tanto Nicodemo como José de Arimatea, que eran dos personajes, pues, con una gran generosidad, ¿no? Porque José
utilizó sus influencias, pidió el cuerpo, rogó, se lo dieron y dio una tumba que no había sido utilizada. Y Nicodemo también dice, soltó de su bolsillo para las esencias y perfumes aromáticos con el que el Señor iba a ser preparado para su entierro. Y aquí estaban demostrando que se estaban, dice uno, puede uno pensar que pudieran haber estado de acuerdo, ¿no? Porque uno dice uno, para la obra del Señor, pues uno aporta una cosa, otra. No, sino el Señor ya tenía preparado todo esto y estaban mostrándolo dar cara a cara. No les importó ya en ese momento, pues lo importante que eran, o si iban a rogar como José de Arimatea, o que iba uno a perder, entre comillas, pues una gran cantidad de dinero para la obra del Señor. Y este es un gran ejemplo que nos muestra estos dos. ¿Estamos dando nosotros realmente también lo que merece el Señor? ¿Estamos siendo generosos de lo mucho que Él nos da? Estamos recibiendo, si nos ponemos a pensar, estamos recibiendo muchas cosas del Señor diariamente, en serio. Desde que despertamos nos está dando vida. Y dice uno, nuestra vida no tiene precio. Y si en cambio nosotros estamos realmente siendo generosos con el Señor, estamos mostrando ese amor, y lo hemos dicho infinidad de veces, no es necesario también decir únicamente monetariamente. Le estamos dando tiempo, le estamos dedicando el tiempo al Señor. Y dijéramos, no sacáramos provecho, no tuviéramos una recompensa. Sabemos que al obedecer al Señor, el Señor no es deudor de nadie. Él siempre nos va a dar hasta más de lo que hayamos trabajado. Vamos a recibir una paga que es incomparable con cualquier paga que nos pueda hacer este mundo. Realmente, hermanos, nos hemos puesto a meditar sobre la muerte de Jesús. Hemos llegado a creerle, a proclamar y actuar por esa muerte que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pues no sé si lo hemos valorado. En esta época, en todo el mundo, siempre estamos queriendo redimirnos con nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer buenas personas, nada más en estos tiempos o en estos días, recordando su muerte. Yo recuerdo hace tiempo cuando fui a ver la Pasión de Cristo, yo salí llorando porque vi realmente, entre comillas, realmente lo que sufrió nuestro Señor cuando fue azotado, cuando fue atravesado por la lanza. Y decía yo, yo ya me voy a portar mejor. Yo sé. Y a los 2-3 días ya se me había olvidado. ¿Por qué hemos hecho esto? Creo que porque no hemos creído realmente. No nos hemos puesto a analizar realmente todo lo que pasó en nuestro Señor Jesucristo. Hay un comentarista donde detalla cómo era la preparación de un judío cuando moría. Y da detalle por detalle, ¿no? Cómo se limpiaba el cuerpo de la persona fallecida, lo limpiaban, le quitaban toda impureza que hubiera tenido, digamos, si tenía una astilla clavada o si no sé, una pierna se le había fracturado y tenía la fractura expuesta, lo acomodaban. Y nos hemos puesto lo que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tuvo. Imagínense cuántos latigazos bañado en sangre, tuvo una corona de espinas, todo lo que estuvieron haciendo José y Nicodemo.
quitándole y tratándoles de limpiar todo su cuerpo para que quedara limpio y fuera con los lienzos, fuera cubierto y quedara bien preparado el cuerpo. Y pues creo que a veces no lo pensamos. A veces el Señor requiere de nuestros servicios que trabajemos para Él y parecemos como esos 12 apóstoles que cuando anduvieron con Él, anduvieron según muy fieles, pero cuando fue llevado a la cruz se dispersaron, salieron huyendo. Y así a veces siento que somos, que cuando ante hay alguna dificultad, nosotros lo primero que hacemos es huir, no afrontar. Y esto no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nos amemos de valor, que demos la palabra del Señor, las buenas nuevas, para que el mundo, el Señor quedó preparado exactamente para su entierro con estas dos personas, José y Nicodemo. Lo envolvieron como toda persona digna para ser sepultado en esa sepultura nueva que había dado José de Arimatea. ¿Y a poco no lo hemos visto nosotros cuando fallece algún pariente? Siempre a veces tratamos de darle la mejor sepultura. Yo he visto que a veces gente muy adinerada le compra el féretro, el ataúd de la mejor calidad. Los visten con la mejor ropa que hubieran tenido. Se contrata un servicio funerario de lo mejor. Aquí José y Nicodemo era lo que estaba tratando de hacer. Si nosotros vemos realmente el sacrificio que hicieron, digamos, cuando yo que ya enterré a mi padre, se buscó la manera de dar lo mejor y eso, ¿por qué no nosotros dar también a nuestro Señor Jesucristo? Y no porque esté muerto, sino por todo lo que nos ha dado. Sabemos que en nuestro Señor tenemos a un Dios vivo, un Dios que resucitó y que está ahorita sentado a la derecha del Padre. Y sabemos que Él nos está dando, dice, una paga extra por el trabajo que estamos realizando para Él. Y continuamos con la palabra del Señor, con los dos últimos versículos, donde dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y en los evangelios nos dice que era una cueva bastante grande, que se hallaba en una colina rocosa y que estaba cerca donde había sido crucificado. Era un sepulcro bastante grande donde pues podían entrar y caminar, y ahí José y Nicodemo pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque cabían, y de ahí dice pusieron una gran piedra de gran tamaño y la colocaron para que no fuera violado, digamos, eso. Y que también se tenían que cumplir las escrituras, ¿no? Sabemos también que Nicodemo y José debieron de haberse, se apresuraron a embalsamar y a preparar el cuerpo del Señor, porque sabemos que ya venía el sábado de reposo, y más que era el de la Pascua, que era un día muy importantísimo para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces se tenían que apresurar porque no podían ellos trabajar después de las 6 de la tarde, como hemos conocido de la palabra del Señor. Entonces, dice uno, a la tercera, a la puesta del sol, ya no se tenía que trabajar. Por eso es que urgía que el Señor fuera preparado y sepultado. Y porque también al pedirlo se estaban apresurando.
porque sabemos que dicen que la ley de los romanos dice no podía estar colgado de un árbol, o bueno, aquí en la cruz, y por las leyes judías, un cuerpo de un judío tenía que ser enterrado dignamente y estar obedeciendo la ley. Y también al obedecer la ley, pues no podían trabajar el sábado. Y pues aquí termina nuestros versículos donde entierran al Señor Jesús estos dos grandes hombres, y pues demos gloria al Señor porque al ser enterrado tuvo una muerte y iba a haber una resurrección. Amén. Y como conclusión, pues nada más es que el Señor nos pide que tengamos valentía para proclamar su evangelio, que no nos quedemos ocultos, que si tenemos la mínima oportunidad de hablar de su palabra, lo hagamos, que no estemos ocultos con cualquier persona que es. A veces dice uno, nadie sabe que uno es cristiano porque no lo demostramos, no lo decimos. Entonces nosotros debemos de armarnos de ese valor y salir a predicar su palabra. Amén. Pues vamos a terminar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, tú que estás en los cielos, Señor, gracias por habernos permitido, Señor, un rato más del conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros a veces somos cobardes, Padre. No queremos hablar de ti, Señor. Tenemos miedo como estos hombres que permanecieron ocultos un tiempo, que tenían miedo de perder su posición, que tenían miedo, Señor, a que fueran agredidos. Y, Señor, sabemos que estamos viviendo otros tiempos y que urge, Señor, hablar de tu palabra. Sabemos que diariamente se van miles de almas al infierno, Padre bendito, porque faltan muchos obreros y nosotros queremos ser utilizados por ti, Señor. Danos fuerza, Señor, danos esa valentía por medio de tu Espíritu, Señor, para que podamos continuar hablando de tu evangelio. Gracias, Padre hermoso, por haber venido, Señor, por tu muerte y tu resurrección. Y todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues los invito a los estudios que tenemos de miércoles a sábado. Amén. Y nos vemos el día de mañana para continuar allá en el templo con los estudios. Amén.